Hola, hola, bendecido día, bendecidas tardes, porque ya es tarde. Esta tarde vamos a dar gracias a Dios por el día que ha transcurrido, porque Dios nos ha permitido un día más de vida, un día en paz, tranquilo, y dándole gracias a Dios que Él nos da la vida, que nos da su amor y que Él es tan grande y tan maravilloso que permite que estemos en casa y estemos sanos, porque gracias a Dios no tenemos dolencias, no nos quejamos de nada, estamos sanos. Y esta noche, tarde, quiero compartirles un poquito del libro de Juan número 12, donde Jesús fue ungido en Betania. Así que, hola Clarita, buenas, qué bueno que te conectas, bendecida seas. Dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y había resucitado de los muertos, y ahí le hicieron una cena, y Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados en la mesa, con él. Y entonces María, la hermana de Lázaro, agarró una libra de perfume de nardo puro. En ese tiempo el perfume era carísimo, era un perfume de nardo muy caro, y era nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjuagó, y enjuagó sus cabellos. Y la casa se llenó de olor y de perfume. Y uno de los discípulos dijo, bueno, este era Judas, el que habló, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar a Jesucristo. Dijo, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero Jesús dijo esto, no porque se cuidará de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo en la bolsa él el dinero del perfume que pudiera haber vendido, y ya le había puesto 300 denarios. Él los sustraería de la bolsa y se echaba de la bolsa, y se lo podría echar en la bolsa. O ya saben que él era ladrón y él se podía quedar con el dinero del perfume. Entonces Jesús le dijo, déjala, el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Así que Jesús, él permitió que María le pusiera el perfume de nardo, porque él sabía que iba a ser sepultado. Entonces María como que preparó su cuerpo de Jesús, lo llenó de perfume, y no le importó lo que costara el perfume. Ella quería agradar a Jesús. Ella quería que Jesús, darle algo, que Jesús fuera perfumado, y cuando Jesús fuera muerto, a su sepultura era como un bálsamo, y tuviera un olor fragante, porque si lo hubieran vendido, este Judas Iscariote, el que lo entregó por 30 monedas, imagínense qué hubiera hecho con todos los denarios vendiendo el perfume, que dice que supuestamente se los iba a dar a los pobres. Pero no es cierto, él era ratero. Si por 30 monedas vendió a Jesucristo, ¿cómo ven? Pero gracias a Dios fue ungido. María lavó sus cabellos con perfume, le ungió los pies,
en esa mesa donde lo invitaron a comer después de haber resucitado Lázaro. Y Marta había cocinado y fue la que les sirvió, los atendió como todo un rey. Y como para darle gracias a Dios esa comida. Y Dios agradeció que le tuvieran esa atención ese día y salir hasta perfumado de ahí. Pero eso es poco para Dios, porque Él se merecía todo. Entonces, cuando él fue crucificado y lo bajaron de la cruz, Marta y María llevaban flores, esencias, cosas para ponerle en su tumba. Y cuando ellas llegaron a la tumba, Jesús, esa tumba, ya llegaron antes que ella, llegaron 2 ángeles. Y esos ángeles movieron la piedra de la tumba de Jesús. Entonces, cuando ellas entraron, la tumba de Jesús ya estaba vacía. Y Jesús era espíritu, porque todavía él apenas, ¿cómo te diré? Él se estaba levantando de su tumba y su cuerpo volvió a agarrar fuerzas. Y él se cruzó con unas personas, pero no lo reconocieron. Entonces, ellas fueron a buscar a Jesús y les preguntaron a los ángeles, ¿a dónde está Jesús? El que estaba muerto, nosotros venimos a ponerles aromas fragantes, esencias, para que él oliera bonito. Pero qué sorpresa cuando llegaron y Jesús ya no estaba. Entonces, Jesús estaban en oración en una casa, los apóstoles junto con su mamá María, en oración. Antes se reunían porque pues no había iglesias. Y entonces cuando vieron, Jesús traspasó los muros y les dijo, tengo hambre, porque Jesús era buen comelón y era buen bebedor de vino. Tomaba vino y le gustaba comer. Así que no traspasó las paredes porque es Dios en ese momento. Pero muchos se quedaron, casi se desmayaron al ver su presencia, que llegó a la casa a pedirles comida. Después de haber resucitado, él tenía hambre y le dieron de comer. Así que no estaba él hecho, como quien dice, espíritu. Como espíritu traspasó el muro, porque él no tocó la puerta y dijo, ábranme. Cuando vieron, él ya estaba parado ahí. Y qué sorpresa ver a Jesús, que lo habían crucificado, que estaba muerto. Entonces él les enseñó las heridas de sus manos, de las llagas que tenía, una en una costilla, y los clavos donde clavaron sus pies. Qué bendición poder ver a Jesús. Y entonces todos se llenaron de gozo, comieron y disfrutaron en esos momentos el convivio con Jesús, pero querían tocarlo, querían abrazarlo. Y dijo, todavía no es el tiempo de que yo sea tocado, de que a Jesús lo tocaran, porque él acababa de resucitar, su cuerpo estaba fresco, como quien dice, hasta que yo vaya con mi Padre. Él tenía que irse con el Padre. Entonces fue con ellos,
con sus discípulos. Y lo vio su mamá María y lo vieron los discípulos, que había resucitado y que él al tercer día resucitó, como él lo dijo, cuando un día dijo que el templo, un templo, que él era el templo que lo podría edificar en 3 días, dando a entender que si él moría en 3 días, él iba a ser resucitado. Y gracias a Dios Todopoderoso, que resucitó para darnos la vida eterna, para ser nuestro protector y nuestro intercedor ante el Padre. Y cuando él se fue, cuando se fue Jesús, lo vieron levantarse, que se fue al cielo con su papá. Pero dijo, no los voy a dejar solos, les voy a dejar el Paracleto para que ustedes no estén solos. Les voy a dejar el Espíritu Santo. Y entonces, cuando de repente todos estaban en la mesa y empezaron como a descender algo bello, algo hermoso, y todos empezaron a hablar diferentes lenguas. Dicen lenguas de fuego, pero ese es el bautizo del Espíritu Santo que Dios nos da a nosotros, porque si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, no tenemos el don de echar fuera demonios, ni el don de sanar, solamente con el poder del Espíritu Santo. Si tú estás bautizada en aguas y estás bautizada en Espíritu, los enfermos son sanados y puedes echar demonios. Tú puedes hablarle al enemigo y te vas en el nombre bendito de Jesús, porque Dios te da la autoridad, te da ese bautismo. Por eso nosotros ya mayores tenemos que ser muy inteligentes de todo lo que hablamos cuando no sabemos de la Biblia, cuando nosotros no sabemos de la palabra. Porque dice mi Padre Dios que el pueblo se pierde por falta de conocimiento de la palabra. Pero si nosotros leemos la Biblia, dice que nosotros nos tenemos que bautizar ya grandes, porque bautizan un niño de 2, 3 meses. Los niños chiquitos no se bautizan, se presentan ante Dios para que Dios los bendiga. Entonces, cuando tú ya estás grande y puedes tomar la decisión de qué hacer con tu vida, si entregas tu vida a Cristo o a quién quieres servir, a dónde quieres ir. Entonces nosotros nos bautizamos en aguas, pero nos bautizamos en el mar o en una alberca, en una parte donde te sumergen toda. Porque cuando te sumerges y pides perdón a Dios por tus pecados y te sumergen en el agua, tu vida pasada toda queda en el fondo del mar. Y cuando tú te levantas, tienes un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Y tu vida pasada de ella, así hayas matado, robado, hecho lo que hayas hecho, nuestro Padre Dios nos perdona. Por eso nosotros cuando morimos, a nosotros no tenemos que nos den los santos óleos, porque nos pedimos perdón a Dios todos los días, damos a cuentas con Dios, no debemos nada a nadie, pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Tu vida está en paz, y desde este momento que Dios diga vámonos, vámonos, y nosotros ni nos hacen misa, ni novenario, ni cabo de año, porque tú en vida entregaste tu vida a Cristo Jesús, y Cristo Jesús tiene una morada para ti. ¿A dónde vas a ir? Yo quiero ir al cielo, a la morada con mi Padre Dios. Yo no quiero ir al infierno ni al lago de fuego. Eso es lo que la gente no entiende. No los santos, no las vírgenes, nadie de ellos te va a salvar. Dice la palabra, para que tú llegues al Padre,
dice, de tal manera dio Dios al mundo, dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Estar en la presencia de Jesús, estar con Dios. Tú quieres que tus hijos, tu familia, se muera sin conocer de Dios, sin haberle compartido de la palabra de Dios, por seguir adorando una imagen hecha por mano del hombre, que tiene ojos y no ve, tiene oídos y no oye. La tienen que llevar, si hacen una peregrinación en hombros, y si se les cae, se desbarató el santo. ¿Qué pasó? Ya se hizo polvo. Esas son imágenes, ídolos. María es una y es la Madre de Dios. Y nosotros la respetamos como la Madre de Dios. Mas no dice la Biblia que tu salvación sea por medio de María, ni por medio de ningún santo. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y todo lo que querráis al Padre es por medio de su Hijo Jesucristo, el que está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por ti y por mí. No dice por ningún santo, ni por un ídolo, ni por nadie de ninguna religión que haya. Solamente Cristo es el puente, el intercesor para llegar al Padre. Y si tú quieres morir y morir en paz, busca de Dios para que seas salvo tú y toda tu casa. Esa es una promesa de Dios, que seas salvo tú y toda tu casa. Qué bendición, ¿verdad? Bueno, ya no puedo seguir hablando porque luego no se suben los videos. Yo les deseo a Marina, mis primita, mi sobrina, ustedes saben que las quiero mucho, a Clarita, preciosa, y tus hijas chulas, preciosas también, y me da mucho gusto que ustedes entren a mi programa y yo les comparto para que ustedes también compartan del Evangelio de Dios, porque dice mi Padre Dios que tenemos una misión, que tenemos que compartir la palabra a toda criatura, para que todas las personas que en Él crean no se pierdan, mas que tengan vida eterna. Déjense de horóscopos, de brujerías, de hechicerías, que eso no nos lleva al cielo. El único que tiene la oportunidad de sanarnos y de darnos vida eterna se llama Jesús. Así que les deseo que pasen buenas noches, que Dios las bendiga, que Dios les cuide y las llene de bendiciones. Y yo las cubro con la sangre bendita de Jesús y ponemos un sello en su vida para que Dios las bendiga y no llegue a tu puerta, a tu casa, a tu morada, ninguna enfermedad. Que Jesús las cubra con su sangre bendita. A todas las casas, a todos los hogares, a todas las familias, le pedimos al Señor que Él sea nuestro médico, nuestro sanador, el que nos rescata del hoyo de la muerte y nos corona de favores y de misericordia. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, y que pasen una bendecida noche. En el nombre bendito de Jesús, que descansen. Las amo. Cuídense mucho. Dios los bendice. Amén.